Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Se ve la pantalla allí? Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver si podemos ver la lectura. Em, Vamos a iniciar entonces. Esta es la primera clase que vamos a tener de proyecto final. La idea es un poco hoy definir los lineamientos, definir digamos, el criterio, el carácter de la materia, los objetivos, un poco los lineamientos generales para este curso. Este documento que vamos a comentar hoy se los voy a subir luego de la clase de autogestión para que todos lo tengan disponibles. Y también vamos a hablar del reglamento de cátedra para este ciclo y de alguna manera, bueno, las condiciones de trabajo para esta situación particular, digamos, que nos toca llevar por estos tiempos. Así que, bueno, yo les pido que, digamos, si tienen algunas inquietudes, algún comentario, lo vamos a hacer luego de que avancemos un poco con esta introducción y, bueno, que las inquietudes que puedan tener tenganla ahí presente y enseguida cuando avancemos un poco vamos a dar un espacio para poder comentar entre todos. Les pido que mantengan por favor los micrófonos apagados y si surgiera alguna inquietud lo puedan plantear a través del chat. Bien. Entonces, bueno, la cátedra Proyecto Final está integrada por quien les habla. Yo soy ingeniero Fabián Bravo, muchos de ustedes ya me conocen, hemos sido participado en otras materias. La ingeniera Roxana Garcías, que es la jefa de trabajos prácticos, enseguida se va a estar conectando y a partir de este año a partir de este ciclo se incorpora la ingeniera Carolina Lercia como ayudante de la cátedra y bueno, de alguna manera, bueno, con un proyecto que se vino trabajando de fortalecimiento de la cátedra de proyecto final y en vistas a la importancia que tiene, digamos, la cátedra como materia integradora por excelencia, digamos, ya de toda la carrera, incluso con vistas al cambio de plan de estudio que se viene y estas cuestiones. Así que, bueno, nosotros vamos a estar, digamos, llevando adelante el seguimiento y el asesoramiento en general a ustedes en el desarrollo de los trabajos. Bueno, ahí está ingresando justo la ingeniera Roxana García. Ahora les damos la bienvenida y enseguida comenzamos entonces con este desarrollo. Están ingresando. Hola Roxy. Bueno, enseguida va a estar ingresando la ingeniera. Entonces, vamos a comentar lo siguiente para este periodo, para este curso 2021-2022. Como ustedes saben, la materia se inicia a mitad de este cuatrimestre y va a concluir a mitad del cuatrimestre que viene. Los objetivos que están planteados para la materia son esencialmente permitir la adecuación de los conocimientos adquiridos en una perspectiva integradora, completando la formación profesional, desarrollar criterios para la formulación y evaluación de proyectos. Esencialmente lo que ustedes van a hacer es proponer un proyecto y resolverlo. De eso se trata esencialmente la materia. Demostrar habilidad para investigación aplicada a problemas ingenieriles y organización y dirección de la tarea profesional. Van a ver que las diferentes etapas en las que va a constar el proyecto van a demandar de alguna manera que ustedes vayan a hacer alguna investigación específica sobre el tema que tengan que resolver, así como también profundizar con los conocimientos que ya han adquirido en la temática. Esto tiene mucha importancia y cada vez se le da más importancia dentro de los objetivos de la materia, reconocer la trascendencia social de la profesión del ingeniero civil, la inserción de la universidad en el medio, incrementar la relación gobierno, investigación y administración. Van a ver que el punto esencial, digamos, de la propuesta tiene que ser de que el tema a desarrollar se trate de un caso real, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, que ustedes van a tener que buscar
para proponer para el desarrollo un problema de ingeniería real que puedan o hayan detectado o hayan tomado conocimiento y lo puedan primero identificar, luego valorar esa situación y a partir de allí poder proponer una solución y desarrollarla. Esencialmente ese es el punto más, digamos, del inicio del trabajo. Bueno, se acaba de conectar la ingeniera Roxana García. Hola Roxy, Hola, buenas buenas noches, noches. ¿cómo les va? Bueno, la ingeniera Carolina Disculpen la Lenza, como demora. les decían, vamos a... Nada, todo bien, estamos iniciando. Eh, Vamos a llevar adelante la cátedra. En cuanto a los contenidos, el trabajo consiste entonces en desarrollar un proyecto que resuelva una necesidad trascendente y sentida por la comunidad. O sea, tengan en cuenta que esto está así de explícito, expresado dentro de los objetivos en el programa de la materia. O sea que el punto de partida es que ustedes puedan identificar primero y luego desarrollar, como les decía, un problema real, una situación real que necesite la intervención, la solución que puede dar la ingeniería civil. Debe constituirse en una propuesta válida para la solución del tema elegido, que comprenda el diagnóstico de la situación, la formulación y evaluación del proyecto y el estudio de impacto ambiental. ¿Bien? Como les decía entonces, ustedes tendrán que identificar la situación, tendrán que hacer un diagnóstico, una valoración inicial para ver de qué manera, digamos, se puede abordar una solución, proponer la misma, evaluar el proyecto propuesto y desarrollarlo, digamos, y luego evaluar el impacto ambiental del mismo. Según el grado de complejidad, la propuesta podrá ser estudiada por etapas, el trabajo podrá ser personal o grupal en función de su complejidad. Enseguida vamos a profundizar sobre este punto. En cuanto al desarrollo del proyecto, hasta aquí todo lo que propone o fija, digamos, el programa de la materia. En cuanto al desarrollo, podemos decir que la asignatura como materia integradora es un espacio donde el estudiante desarrolla habilidades y criterios de resolución, tanto de obras civiles como de investigación aplicada. Muchos de ustedes podrán trabajar sobre temáticas que tengan que ver con la resolución, aplicando criterios ingenieriles y conocimiento apropiado, y algunos podrán plantear temas de investigación que pueda realizarse a través de o en el marco de algún programa de investigación de alguno de los laboratorios de nuestra carrera. Toda obra civil, además de resolución de temas técnicos, requiere del análisis y consideración de aspectos sociales, económicos, políticos y del contexto en que se emplaza. ¿Qué significa esto? Que nosotros, además de la solución técnica, le vamos a dar importancia justamente a esta cuestión de considerar y analizar el caso en su situación real, porque de allí saldrán los diferentes aspectos, estos sociales, económicos, que son los que justamente terminan de definir la solución apropiada, la solución definitiva para un problema ingenieril. No se olviden que para un mismo problema podemos llegar a plantear diferentes soluciones, diferentes alternativas, pero aquella que socialmente, digamos, sea la más conveniente y que económicamente se encuentre dentro de los parámetros de disponibilidad, será la que finalmente se pueda desarrollar. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer una vez que avancen en la resolución del proyecto es valorarlo tanto económicamente como financieramente, es decir que tendrán que determinar el valor de la obra, el valor económico necesario para realizarla, y tendrán que proponer, identificar de qué manera van a financiar, de qué manera se van a hacer de los recursos necesarios para poder abordar el pago, digamos, de ese requerimiento económico. Entonces, una cuestión muy importante y esencial, esto es para que vean de qué manera nosotros vamos a tomar el trabajo que ustedes van a desarrollar, de qué manera nos vamos a evaluar, es entender que este es un espacio donde el estudiante debe asumir el trabajo desde una perspectiva profesional. Para nosotros ustedes ya son ingenieros en formación, es decir, son estudiantes, digamos, por la etapa, pero en lo personal nosotros los consideramos como ingenieros y esperamos de la propuesta y de la solución y de los elementos que ustedes resuelvan, que tengan el nivel profesional acorde a estas circunstancias. Entonces,
¿Por qué? Bueno, porque esta situación, como bien dice el texto, lo acerca a la tarea que desempeñará en un futuro inmediato, o sea que ustedes serán colegas, digamos, en un par de meses seguramente, y o sea, en el medio, y bueno, este es un ejercicio, básicamente el último que les va a quedar dentro del ámbito universitario académico, un ejercicio para poder justamente mejorar, complementar y cerrar y definir, digamos, un poco esta forma de trabajo, esta perspectiva profesional. El cuerpo docente de la cátedra se encarga de ser una guía permanente y personalizada en las diferentes etapas que comprende el proyecto. Esto significa que el proyecto, el tema que ustedes propongan para desarrollar, es responsabilidad de ustedes, la solución es responsabilidad de ustedes, el avance, y nosotros lo que hacemos es acompañarlos tanto en la definición de los lineamientos de tiempo, de alcance, bueno, cuando surge alguna dificultad, digamos, para desarrollar algún punto en particular, ahí ponemos un poco de criterio, digamos, desde la cátedra, pero esencialmente la resolución es propiedad y es tarea propia del grupo, ¿bien? Entonces, bueno, hacemos una pequeña pausa hasta acá y enseguida vamos a aplicar la forma, el procedimiento. Si tienen algún comentario, consulta, inquietud hasta aquí, no he visto el chat, en el chat no. Igualmente Roxy, Carolina, si quieren agregar algo hasta aquí. Bueno, en realidad, hola a todos, buenas noches. La importancia de definir el tema y uniendo esto que comentabas recién de que es el último ejercicio, tómenlo como un ensayo para mañana ser profesionales en la calle, es que cuando elijan el tema o vean sobre qué perspectiva trabajar, tengan en cuenta tomar un eje de trabajo que les interese, porque realmente es una oportunidad para profundizar en esos contenidos que ustedes les gustaron más o les interesó trabajar. Durante el proyecto final, como está a cargo de ustedes el desarrollo y el avance del mismo, se profundiza y se aprende mucho. La tarea profesional tiene mucho de estudiar constantemente. Nosotros, los ingenieros, tenemos la ventaja de saber resolver los problemas, pero nunca conocemos la solución de antemano. Entonces, en la vida profesional es empezar a profundizar, estudiar, hacer sinergia con otros profesionales para poder resolver el problema. Entonces, véanlo bajo esa perspectiva y aprovechen la oportunidad de trabajar de esta manera. Sí, sí, justamente, digamos, estos son los lineamientos generales, luego vendrán algunas sugerencias que solemos hacer, y lo que les puedo ir adelantando como sugerencia es que el tema que vayan a elegir, además de ser un caso real, traten ustedes de que sea una temática que les interese particularmente. Ustedes saben que el campo de la ingeniería civil es amplísimo, desde los diferentes ramas o aspectos que podemos abordar, digamos, en la temática, tanto las obras civiles o de arquitectura, las obras hidráulicas, las obras viales, asimismo dentro de las obras de arquitectura, el área de estructura, el área de instalaciones, o sea que hay muchas temáticas, digamos, particulares que les puede interesar, y la idea es que ustedes cuando elijan un tema, elijan algo que tengan alguna afinidad particular, algún gusto en particular, porque bueno, el espacio de trabajo y el tiempo y la especialización que van a hacer con la temática los va a llevar a que aprovechen mucho más, profundicen mucho más en estas materias, en esta temática. Los docentes que los van a acompañar de las diferentes cátedras les van a permitir, justamente les van a transmitir mucho más elementos que los que han tenido espacio dentro de la cátedra propiamente para realizarlo. Entonces va a haber un crecimiento significativo, digamos, en la temática que elijan resolver. Si esa temática es de su gusto o es de su perspectiva, digamos, para el desarrollo profesional, bueno, cuanto mejor que puedan comenzar a desarrollarla desde acá, desde antes. Entonces, la primera sugerencia, por así decir, es que el tema que vayan a elegir, búsquenlo teniendo en cuenta que sea un tema que les guste como
desarrollo profesional futuro, porque seguramente que en esa temática van a ampliar, van a profundizar mucho más que lo que hayan aprendido en la materia cuando la desarrollaron. Bien. Profe, Ahora sí, si tienen alguna inquietud, consulta, comentario de lo que vimos hasta aquí, podemos ir ampliando. Sí. profe, según el tema, es con qué profesor corregiríamos o veríamos. Sí, esencialmente, digamos, funciona así. Nosotros, como les decía, desde la cátedra, desde el grupo que conformamos la cátedra, lo que hacemos es fijar los lineamientos, los criterios en cuanto a la temática en general, a la amplitud del desarrollo, a acotar los tiempos, a definir, digamos, a dar las pautas de cuánto van a desarrollar sobre el tema, qué profundidad le van a dar, porque la idea es que se encuadre dentro del término del año, o sea, que ustedes puedan empezar desde ahora y que para cuando cierre el primer cuatrimestre del año que viene, puedan estar terminando los que así se dediquen. Enseguida después vamos a comentar algunas realidades con respecto a esto. Esa es la idea. Luego, cuando aborden, digamos, alguna temática del área hidráulica, bueno, los docentes de las cátedras del área hidráulica están disponibles para que lo contacten y los puedan acompañar en ese desarrollo. Asimismo con los del área vías, los del área instalaciones, los del área estructuras, o sea que las diferentes temáticas que ustedes vayan desarrollando contactarán a las cátedras que los puedan asistir en lo que necesiten. De repente ustedes tienen, digamos, la claridad en la temática como para desarrollar el tema y lo pueden resolver y de repente no hace falta que conecten con los docentes de las cátedras específicas. Lo que generalmente sí se hace porque, bueno, como les decía, les va a permitir profundizar bastante más de lo que han recibido en general como formación en la cátedra propiamente. ¿Se entiende? Perfecto, profe, muchas gracias. Bien. De alguna manera, digamos, la experiencia profesional que hemos podido realizar, en general hablo de mi caso particular y también el caso de las ingenieras, nos ha permitido, digamos, tener un conocimiento importante de diferentes áreas de la ingeniería civil y en general conocemos muy bien, digamos, muchos aspectos tanto de las obras, como les decías, de edificios, como de las obras viales, como de las obras hidráulicas. Cuestión que en general tratamos de mantener, digamos, como un asesoramiento alternativo, porque si hay un docente de una cátedra que ustedes hayan elegido como para que los vayan orientando, guiando en el desarrollo, nosotros tratamos en general de no contraponer criterios, ¿sí? Porque si bien tenemos un conocimiento, digamos, importante y una experiencia laboral importante realizada en diferentes áreas, tratamos de respetar los lineamientos que fije la cátedra que ustedes hayan elegido para el asesoramiento. Eventualmente, si no se dan las respuestas o si falta alguna cuestión de coordinación o aportar alguna cuestión de criterio que no sea contrapuesta a lo que ustedes vienen desarrollando, siempre estamos asistiendo o dando un lineamiento que les permita avanzar esencialmente. Lo que tratamos es de que ustedes no se encuentren detenidos, digamos, porque no encuentran respuesta en alguna cátedra o la respuesta que encuentren los desvíe un poco de los objetivos que se hayan planteado para el desarrollo propiamente del tema propuesto. Entonces, bueno, esa es la parte, digamos, de la tarea que nos toca llevar adelante en la orientación de cada uno o del tema que desarrolla cada uno. Y la verdad que la temática, la cantidad de temáticas que surgen al ser libre la elección del tema, bueno, es amplísima. Les puedo nombrar desde obras de aeropuertos hasta obras viales importantes, hasta obras de desarrollo de complejos de edificios, hasta obras de loteos con todas sus infraestructuras. La verdad que la temática es muy, muy amplia y abarca un enorme espectro, digamos, de todo lo que tiene que ver con las obras civiles. Y además, otro comentario, ustedes tendrán en cuenta que la cátedra, el trabajo que van a desarrollar es un proyecto integrador, donde uno de los principales objetivos es que relacionen y puedan hacer uso de la mayor cantidad de herramientas que hayan adquirido en el cursado de la carrera.
Asimismo, la ingeniería civil tiene una rama muy amplia de temáticas, como les decía el ingeniero, y desde la cátedra les vamos a pedir que aborden el desarrollo de esa temática bajo el punto de vista integrador, donde además de la tarea técnica resuelta por el ingeniero, hay que insertarla en la sociedad. Hay que poder establecer, por ejemplo, cuál es el mercado al que se destina un producto, tomar ámbitos, por ejemplo, cómo se va a encuadrar jurídicamente la tarea, tanto si fuera del ámbito público o del ámbito privado. Entonces, con eso ustedes van a poder lograr una perspectiva mucho más amplia, porque en la vida profesional se trabaja con otros profesionales y no solo se reduce a resolver la tarea técnica, que es muy importante, pero también es importante poder tener toda esta amplitud que involucra al desarrollo de la profesión cotidiana. Ese es uno de nuestros mayores objetivos. Por eso incluso la cátedra es proyecto final y esto lo nombramos como un proyecto integrador y no como una tesis, donde solo se profundiza en el desarrollo técnico, ¿sí? Eso como comentario. Sí, sí, correcto. Es así. ¿Alguna otra inquietud hasta aquí? Bueno, entonces vamos a avanzar un poco. Como les decíamos, los proyectos se van a desarrollar en grupo. Entonces, la verdad que la conveniencia de realizar este trabajo en grupo tiene que ver con que las ventajas que da, digamos, la tarea en equipo, la resolución conjunta, esto de fortalecer una actitud crítica, la búsqueda de consenso en la resolución de problemas. Ustedes se van a encontrar muchas veces con que dentro del grupo, ya sean 2 o 3 los integrantes, van a tener que aunar criterios tanto para las soluciones, tanto para la forma de resolución, tanto para cómo llevan adelante las presentaciones. Entonces, esto genera una capacidad de diálogo, una capacidad de eh, esencialmente de consenso, digamos, de formular acuerdos, que es muy importante para el desarrollo luego de la tarea profesional en el ámbito día a día, digamos, en, en el ejercicio. Entonces, los grupos se van a poder conformar con un mínimo de 2 integrantes y un máximo de 3, ¿sí? Tengan en cuenta esto, lo vamos a decir esta vez y lo vamos a volver a repetir si hace falta, pero no, digamos, no van a lograr ningún cambio con esto bajo insistencia de pedir, digamos, que fueran 4 o que consideren alguna situación particular, porque en realidad por definición del Consejo Departamental, en una reunión se determinó que el máximo serán de 3 estudiantes, así lo tenemos como criterio, y el mínimo serán de 2. Eventualmente podrán realizar el proyecto en forma individual solamente si el trabajo que proponen se encuadra dentro de algún proyecto de investigación que esté acreditado dentro de algún laboratorio de nuestra facultad, de nuestra carrera, ¿sí? O sea que muchas veces nos encontramos con que, bueno, o quieren ser 4, digamos, estudiantes, no se puede, o quieren hacer el trabajo solo, tampoco se permite, solamente podrán hacerlo de manera individual cuando estén trabajando en el ámbito de la investigación dentro de alguno de los laboratorios y el proyecto se encuentre acreditado de alguna manera. Esperemos que, digamos, no haya dudas con esto, porque a pesar de explicarlo claramente, muchas veces recibimos propuestas de conformación de grupos con un número distinto de estos y, bueno, tengan en cuenta que no hay autorización para grupos que no sean con un mínimo de 2 y máximo de 3 estudiantes. ¿Bien? Sugerencias, digamos, en la conformación de los grupos. La idea es considerar no solo la compatibilidad o la afinidad que tenga cada uno de ustedes en la conformación, sino que ustedes traten de evaluar cuando van a formar el grupo, de que el avance que tengan dentro de la carrera sea similar, sea próximo. ¿Por qué? Bueno, porque se dan situaciones de que cuando en los grupos hay mucha disparidad en la cantidad de materias adeudadas, en la cantidad de materias a cursar o a rendir, bueno, finalmente, digamos, quien tracciona la resolución, quien lleva adelante
la tarea es quien le falta menos o quien prácticamente terminó de cursar, y los que todavía en el grupo les queda materia por rendir, claramente, bueno, siempre le van a dedicar algún tiempo, más tiempo a esto y menos tiempo a la resolución del trabajo, y eso se nota luego en la resolución. Entonces, para evitar inconvenientes, porque luego los grupos comienzan a tener inconvenientes, digamos, con estas situaciones, nosotros sugerimos que cuando elijan, digamos, los compañeros para integrar el grupo, traten de que la cantidad de materias que les quede pendientes sean similares en general. ¿Bien? Bueno, en cuanto a la elección del tema, como les decía, el tema debe tratarse de un caso real. La resolución deberá contemplar los datos y las variables reales relacionadas al mismo. Debe tratar la resolución de alguna necesidad de la comunidad relacionada al ámbito de ingeniería civil, y puede tratarse de la concepción de una obra de índole público o privado. Eso es indistinto, digamos, puede ser una obra pública o una obra privada. Entonces, fíjense qué importante que es esto. Ustedes hasta aquí, en el desarrollo o en el aprendizaje, digamos, en las distintas materias, lo que ha sucedido es que cuando ustedes iban a desarrollar algún tema o a aprender algún tema, el dato para la resolución venía dado, ¿sí? Generalmente las cátedras les decían, bueno, vamos a desarrollar, vamos a proyectar una red de agua, por ejemplo, para tal población, con tal dotación, con tales características, con tal terreno, con tal topografía, ¿sí? ¿Y eso por qué? Bueno, porque la idea era que ustedes estaban aprendiendo a resolver una red de agua, por ejemplo. Por eso no había interés en la determinación del dato, digamos, esencialmente. Ahora, ¿qué sucede? Ustedes ya saben cómo calcular una red de agua, ya saben cómo dimensionar, cómo proyectar, cómo diseñar, pero lo que les falta es el dato. Y fíjense que la insistencia de que se trate de un caso real es porque las dificultades que generalmente se presentan, no solo en el trabajo del proyecto, sino que en la vida profesional de todos los días, está justamente en conseguir el dato, ¿sí? O sea, uno sabe resolver, calcular, proyectar, pero hasta que no obtiene el dato para poder dimensionar correctamente la tarea, no puede ni siquiera partir, no puede ni empezar, ¿sí? Entonces, bueno, van a ver que eh, esto se convierte para muchos grupos en un escollo importante al inicio, porque a pesar de tener el conocimiento técnico de la resolución, muchas veces, bueno, no tienen tan bien, digamos, el criterio de la obtención de datos como población, dotación, topografía y demás características que permiten justamente dar la solución correcta para el tema de que se trata. Entonces, bueno, el tema propuesto debe surgir como una idea propia del grupo, procurando un planteo que lo convierta en una unidad de negocios, que le permita desarrollar una actitud única y novedosa, que resulte competente en lo laboral y en el mercado, resaltando permanentemente que lo importante en el desenvolvimiento de la vida profesional se sostiene en el desarrollo empresarial y emprendedor con base en el prestigio profesional. Un poco esto lo traemos a colación, digamos, de que la idea es que ustedes como profesionales en general sean también emprendedores, digamos, de su propio desarrollo, de su propia tarea, por así decir, y que no necesariamente estén esperando a que alguien los busque o que les venga un trabajo, que les lleve un trabajo, sino que esta actitud proactiva que ustedes van a ir demostrando en el desarrollo del proyecto les va a generar herramientas para que en los próximos meses, digamos, en el desarrollo como profesionales, también puedan eh, eh, seguir trabajando, digamos, de esta manera. Entonces, que ustedes puedan generarse una idea, que les puedan dar forma, que puedan valorar la factibilidad de llevarla adelante. Bueno, eso va a ser tarea de todos los días en la tarea profesional. Entonces, tratamos de propiciarla desde este momento en el desarrollo del proyecto. Entonces, una vez que eligieron el tema, el grupo tiene que elaborar una presentación, o sea, ahora en cuanto al procedimiento en sí, lo que ustedes van a hacer es conformar el grupo, van a elegir un tema, y para poder presentarlo a la cátedra, van a tener que hacerlo a través de un escrito, un documento que contenga como mínimo estos puntos. En general estos puntos son solamente a modo de ejemplo, esto no significa
de ninguna manera que ustedes tengan que seguir taxativamente esto, pero sí que les sirva como un lineamiento general para que cuando eleven la propuesta a la cátedra, de alguna manera contenga los elementos que como mínimo hacen falta para valorar el proyecto. Entonces, deberá tener una denominación del proyecto, deberá estar definida la naturaleza del mismo, cuál es su finalidad, sus objetivos, quiénes son los beneficiarios, dónde va a estar localizado, qué área de cobertura, qué espacio de cobertura tendrá el mismo, qué características tiene de particulares el proyecto, en cuanto a las tecnologías aplicadas, a qué de aporte creativo a la problemática que están resolviendo van a proponer, contribuciones al medio, contribución científica, aspectos como sustentabilidad, desarrollo de proyectos de avanzada, digamos, o novedosos. Todos los proyectos van a llevar un análisis de mercado. Esto significa que el tema que ustedes proponen deberá ser válido para poder ejecutarse y ajustado a la realidad, ¿sí? O sea, si ustedes proponen proyectos que están fuera de un contexto económico y social, bueno, no va a poder ser desarrollado. Entonces, este análisis o el análisis de estos aspectos va a ser realizado, digamos, en la primera etapa, nomás antes del desarrollo técnico, ¿sí? Como ustedes saben, no hay ningún desarrollo técnico que se lleve adelante sin que antes no se pueda o no se haya valorado de que esta propuesta será factible de ser llevada adelante, ¿sí? Tanto porque tenga un beneficio comercial particular, un beneficio económico para quien invierte en un desarrollo privado, como, digamos, como que estén valorados los beneficios sociales si se trata de una obra pública. ¿Bien? Entonces, en ambos casos tendrán que determinarse estos aspectos. Y la propuesta deberá venir también con un cronograma tentativo de las actividades que ustedes van a desarrollar. Bueno, las tareas, y si hablamos de cronograma, claramente tienen que estar los tiempos definidos y los recursos con los que piensan llevarlo adelante. ¿Bien? Pueden citar las áreas de ingeniería civil que están incluidas en el proyecto. De esta manera, una vez que recibamos la propuesta, la cátedra va a hacer una valoración de la misma y eventualmente podrá pedir aprobación, ampliación, digamos, digo, de lo que presentan, para luego, bueno, cuando esto esté acorde, se apruebe la propuesta. Una vez que la propuesta esté aprobada, allí recién se convierte en tema de desarrollo y bueno, podrán comenzar con el desarrollo del proyecto. ¿Bien? Aquí tenemos una pregunta en el chat, dice, profe, en el caso de que se tenga pensado más de un tema, se pueden presentar las opciones para recibir una devolución de qué proyecto cumple o es conveniente elegir. Sí, lo que nosotros le pedimos es que en general, digamos, ustedes mismos dentro del grupo traten de filtrar, pueden tener más de una alternativa, traten de valorar esas situaciones un poco con todo este lineamiento, con todo este contexto que le acabamos de presentar. Y bueno, que pueden presentar más de una propuesta, lo que pasa es que cada propuesta, para que nosotros la podamos valorar, tendrá que contener como mínimo todos estos elementos, ¿sí? Y una vez que lo presentan, sí, podemos valorarla y podemos darle curso, digamos, a la misma. Puede ser más de uno, no habría problema. Bien, ¿alguna consulta, comentario hasta aquí? Profe, una consulta. Chicos, ¿escuchan? Sí, Sí, profe. Escucho.
Bueno, debe haber tenido Fabián algún inconveniente con internet. Sí, ahí yo también se había como desconectado. Bien. Veo una pregunta en el chat, no sé si Fabián llegó a contestarla, porque también se me cortó la conexión, de un grupo que consulta si pueden mandar más de una propuesta para que nosotros les hagamos una devolución. Sí pueden, pero desde la cátedra nosotros no les vamos a elegir el tema. O sea, ustedes pueden enviar las propuestas que consideren con las inquietudes que les surjan respecto a cada una. Les podremos dar algún lineamiento sobre qué tener en cuenta para profundizar cada una, para cumplir con los requisitos, pero ustedes son los dueños del proyecto y son los que van a poder elegir la tarea que van a desarrollar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. No sé si escuché también que alguien estaba haciendo una pregunta, pero tampoco la pude escuchar. No sé si tienen alguna duda que quieran que conversemos mientras se vuelve a conectar el ingeniero. Sí, profe, yo tenía una duda. Con Sí. el tema, la elección del tema, por la situación de hoy día, por ejemplo, hacer una edificación en altura, Ujú. como está complicado, ¿cómo se podría plantear eso? Porque, ¿En qué sentido está complicado, por ejemplo? No comprendo la pregunta. o sea, en el tema de fundamentar que se pueda realizar un edificio de vivienda, de departamento o de local para administrativo, ¿no? Ujú. Como Y hoy bueno, en la día, pregunta es, ¿por sí, qué consideran que está complicado? ¿En qué aspecto? va, por lo que escuché en las noticias y por lo que veo, como que las ventas del departamento está más frenada, entonces como Ujú. que no sé si se podría invertir en eso o si se Y podría bueno, es plantear. que ahí está justamente esta situación de darle el contexto de realidad, ¿no? Porque si y pensar en los ejes de trabajo, porque si ustedes quieren trabajar sobre el desarrollo diario de un emprendimiento, tienen que poder definir cuál es el emprendimiento adecuado para el mercado actual. Si bajo tu perspectiva o el análisis preliminar que hicieron detectan y justifican que el mercado hoy no está acorde para ese tipo de productos, habrá que ver de qué manera innovar para poder lograrlo o descartarlo y buscar alguna otra alternativa. Entonces, justo Fabián, los chicos, un grupo de consulta, por ejemplo, cómo justificar en un Sí, sí, perdón que contexto. tuve algún corte seguramente Sí, en la señal y me salí. ¿Cómo fue la consulta, perdón? justo un grupo de consulta, por ejemplo, cómo justificar un tema de un desarrollo inmobiliario en un contexto de mercado que no está aceptando más ese tipo de productos o donde las ventas por ahí no han mostrado crecimiento o avance. Entonces, bueno, yo les estoy explicando que a partir de ahí es cuando uno empieza a trabajar en el contexto de la realidad y hay que Claro, analizar sí, el sí. mercado y poder detectar a qué público o cuál es la innovación necesaria que se debe generar para poder encontrar si ese mercado existe o no y si esa Bien. justificación es posible. Sí, sí, digamos, no sé el fondo en sí de la pregunta, si la pueden ampliar eventualmente quien la hizo, no escuché, pero sí les puedo decir que, digamos, por experiencia propia, nosotros digamos, tenemos una empresa que hacemos desarrollos de edificios en altura, somos desarrollistas, digamos, realizamos los proyectos desde la propuesta inicial hasta su consecución, su conclusión, digamos, toda la obra, la venta. Y bueno, a través de los diferentes años, digamos, hemos ido atravesando etapas diferentes de la situación del país, de la situación económica. Lo que uno debe hacer, digamos, cuando maneja algún tipo de obra en particular, es conocer cuáles son las realidades de ese tipo de obra, de ese tipo de emprendimientos, y de qué manera, digamos, viabiliza bueno, los fondos, como les decía antes, de qué manera se van a hacer de los fondos necesarios. Muchas veces la construcción, digamos, tiene muchos aspectos que van desde la necesidad propia de la vivienda, por un lado, alternativas de inversión para otros, en
otros casos, de que la construcción en sí de las viviendas no tiene que ver solamente con una cuestión de déficit habitacional o de demanda habitacional, sino que tiene que ver con muchos aspectos, digamos, de cuestiones de inversión en inmuebles, en real estate. Bueno, hay varias alternativas por las cuales, digamos, se llevan adelante obras de construcción, a pesar de que el contexto muchas veces no se condice con una situación que uno diga, digamos, de que sea apropiado, ¿no? para la venta en particular, como puede ser este momento, ¿sí? Entonces, un poco el desafío para ustedes es encontrar, trabajar, investigar, elaborar, digamos, cuáles son estos motivos que justifican que ustedes lleven adelante una obra, una propuesta en general, ¿sí? Y una situación que se da mucho es que nosotros encontramos que muchas veces ustedes, o algunos grupos, digamos, tratan de justificar determinado tipo de propuesta. Roxy, vos podés ampliar un poco en estos conceptos. Pretenden justificar algunos tipos de propuestas, llámese departamentos de muy buen nivel, digamos, con la cuestión del déficit habitacional, ¿sí? Entonces, claramente, estamos hablando, digamos, de una justificación errada para el tipo de producto, para el tipo de emprendimiento que pretenden desarrollar. Entonces, bueno, hay que tener claridad de lo que proponen. En un contexto como el actual, habrá que ver los instrumentos financieros que permitan viabilizar, digamos, cierto tipo de obra. Habrá que ver estas demandas que están, porque el déficit habitacional claramente existe, es una realidad, y de alguna manera también se va solucionando, ¿sí? O sea, tanto por las ofertas de la parte privada o porque la parte pública reacciona y da alternativas. Bueno, uno puede ser generador de una idea que movilice estas posibilidades. Entonces, bueno, hay instrumentos que nacen, digamos, porque estas inquietudes se llevan adelante. Nosotros no pretendemos que ustedes se conviertan, digamos, en especialistas en el área financiera, pero sí que tengan presente cuál es la realidad, cuál es la situación que hace que la inserción laboral, digamos, pueda darse, puede tener un protagonismo, ¿sí? Porque ustedes como profesionales van a necesitar trabajar, y como les decíamos, no siempre uno se va a quedar esperando que los busquen, digamos, para desarrollar una tarea, sino que muchas veces ustedes se van a convertir en quienes sean generadores de esta posibilidad laboral, ¿bien? Entonces, el hecho de poder ser generador, de poder emprender, de poder llevar adelante, tiene que ver con esta cuestión de hacer el ejercicio de uno, generar las ideas y buscar los elementos o los mecanismos que permitan viabilizarlo. ¿Bien? Exacto, y salvando también esta situación, si no estuviesen abocados a la parte privada como emprendedores, que sería lo ideal, también les va a tocar a algunos o a varios, o estar en el ámbito público, donde como ingenieros van a trabajar con otros profesionales y quizás les van a tener que asesorar a, por ejemplo, funcionarios públicos respecto a la tarea profesional de la ingeniería, donde es necesario tener una cierta claridad y globalidad de cuáles son los beneficios que genera hacer determinado tipo de infraestructura o de obra para la sociedad, y eso no se puede hacer separado de cualquier visión económica y financiera y global del impacto que tiene la tarea profesional y las obras en sí. Entonces, es importante por ahí, ahora ustedes ya adquirieron todas las herramientas técnicas, el objetivo es poder darles este factor de diferencia que tenemos la certeza y muchos años ya con grupos que se han graduado, realmente es un aporte valioso para personal y para la vida profesional. Sí, sí. No sé si para quien planteó la inquietud, digamos, está un poco respondido, o qué aspecto quería, digamos, particularizar con respecto a esto. No, sí, sí, quedó claro, profe. Era eso, como la demanda hoy en día, nosotros la habíamos visto de otro punto, pero se entendió. Bien, 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 bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Perdón, voy a compartir nuevamente porque se ve que se salió todo. Bueno, entonces,
en cuanto al desarrollo ahora de la resolución, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, profe. Sí. Bueno, entonces en cuanto al desarrollo, iniciado el trabajo, el grupo cuenta con el apoyo permanente y personalizado entonces de los docentes de la cátedra y de los demás docentes del departamento, según la temática que vayan a desarrollar. En tiempos normales, llámese con actividad presencial, nosotros realizamos la corrección personalizada con cada grupo. De alguna manera ustedes van a ver que no vamos a tener clases permanentes con la cátedra, sino que lo que vamos a hacer es ir dándole una especie de clase personalizada, digamos, en función de la temática que lleva adelante cada grupo, porque, bueno, las propuestas de temas son tan disímiles que, digamos, lo que hacemos es orientar justamente todos estos instrumentos, todos estos elementos a lo que corresponde para la temática particular del grupo. Lamentablemente, digamos, esta situación, esto no se puede hoy, lo tratamos de reemplazar vía mail y vía reuniones de Zoom que realizaremos, digamos, oportunamente con el grupo cuando así haga falta. Entonces, lo que van a hacer ustedes es tomar contacto. La única vía para digamos, la presentación del proyecto y las correcciones va a ser este mail, el mail de la cátedra, catedraproyectofinal.utnfrc@gmail.com, y todo, digamos, la coordinación, todo lo que vayamos desarrollando se va a llevar adelante vía mail. Eventualmente, según el avance o según la necesidad que tenga el grupo de que mantengamos una reunión, también vamos a coordinar reunión a través de Zoom. Y bueno, lamentablemente la disponibilidad de tiempo, digamos, y la demanda de tiempo tan distinta entre una reunión virtual y una reunión presencial hace que no podamos mantener reuniones con todos los grupos todo el tiempo, sino que vamos, digamos, seleccionando dentro del espacio de tiempo que tenemos disponible en función, ya les digo, de la situación en que se encuentre el grupo y la demanda de la reunión. Bueno, y esto que sigue también es muy importante. Atento a la diversidad de temáticas que se abordan en el ámbito de la cátedra y que abarcan el inmenso campo de la ingeniería civil, no existe una receta o fórmula a seguir para la resolución del proyecto, ¿sí? Incluso ustedes mismos, digamos, van a ver que la idea que tienen al principio cuando proponen el tema, bueno, va evolucionando de alguna manera a medida que lo resuelven, y esos objetivos que tenían planteado al principio es probable que durante el transcurso, bueno, se puedan replantear, ¿sí? Nosotros aceptamos eso de alguna manera, porque como les decíamos, lo que buscamos es que lo que resuelvan sea digamos, del interés particular y del gusto de quienes integran el grupo, ¿sí? Entonces, eh, de repente ustedes empiezan a investigar un tema, cuando lo van profundizando dicen, bueno, pero en realidad, ingeniero, nosotros pensamos abordar el tema de las instalaciones en profundidad y alguna cuestión de sustentabilidad en un edificio de oficinas, pero vemos que la parte estructural nos interesa más porque en realidad el terreno que hemos encontrado da para un edificio de mucha altura y nos interesaría, por ejemplo, abordar en profundidad la solución estructural de un edificio de grandes luces, digamos, y de mucha altura. Entonces, bueno, de repente cambian un poco el eje, digamos, de lo que pensaban desarrollar y eso es lo que va haciendo que de alguna manera se vaya adaptando o se vaya reconvirtiendo la solución. Por eso es que, como decimos acá, la misma, o sea, la solución se va construyendo a medida que avanza el proceso conforme las decisiones que surgen a partir de las variables que intervienen en el proyecto y las particularidades y preferencias del grupo, ¿sí? O sea que no vamos a dar, digamos, no somos partidarios de dar ninguna receta en cuanto a la resolución. Todos estos lineamientos que les damos son simplemente como para dar alguna idea, pero no pretenden ni ser abarcativos totalmente, ni agotar la cuestión de los proyectos, sino que solamente como para situarlos a ustedes en un contexto general de qué debería contener, ¿sí? Por un lado debe estar el tema, los objetivos, tanto del proyecto como de los personales de cada uno de ustedes del grupo, un índice. Todo proyecto deberá tener un análisis preliminar, algunos aspectos iniciales que serán la introducción a la temática. Acá deberán definir o describir
digamos, cuál es el tipo de obra, a qué corresponde, si están haciendo una obra de saneamiento, qué características tiene, para qué población, con qué situación, la localización física, cobertura espacial, qué justifica tanto técnico, económico como ambientalmente esta propuesta, quiénes son los beneficiarios, de qué manera, digamos, qué productos se obtienen, todo eso. Una vez que tenemos definido este contexto inicial que da el marco del inicio, bueno, para poder avanzar en la solución habrá que hacer estudios técnicos y estudios preliminares. Llámese estudios topográficos, estudios de población, algunos análisis estadísticos particulares, análisis hidrológico, o sea, todo el estudio de base del cual vamos a obtener los parámetros que permitan luego avanzar en la solución. Deberán explicitar las metodologías de trabajo, cuáles son todos los procesos de cálculo, las aplicaciones informáticas o las modelaciones matemáticas que vayan a utilizar. Es muy importante que ustedes también puedan o realicen una representación gráfica acorde a lo que están resolviendo. Esto es planos, croquis, elementos gráficos, con un nivel, digamos, de gráfica que sea coherente, consistente con lo que están resolviendo. Hay en la gráfica digamos, una jerarquía dentro del dibujo, de manera que uno cuando mira un plano, cuando mira un croquis, cuando mira un boceto pueda rápidamente identificar, digamos, cuáles son los elementos principales de ese plano, qué es lo que estamos tratando. Las líneas tengan una jerarquía en cuanto a colores, espesores, tipo de trazo, tipo de línea, porque nos pasa muchas veces que en las gráficas, bueno, tenemos que estar corrigiendo cuestiones que, digamos, deberían estar claras desde prácticamente mucho tiempo atrás. Pero bueno, vamos a pedir, digamos, que los elementos gráficos sean acordes a lo que ustedes están desarrollando y como corresponde. Las memorias de cálculo, con los gráficos, tablas, todos los elementos que hayan empleado. Y siempre todos los proyectos deben tener evaluación económico-financiera, o evaluación social, y de acuerdo con el tema y con el alcance del trabajo. La evaluación ambiental cuando corresponda, las conclusiones y siempre citar, digamos, las bibliografías que han ido teniendo en cuenta. Esencialmente, digamos, son estos puntos algunos de los que van a tener que tener en cuenta. Todo lo que presenten deberán presentarlo Bueno, en un formato de desafío PDF. adicional que se van a Sí. Perdón. Sí, perdón, es que va lento. Un desafío adicional, uniendo a lo que vos estabas comentando recién respecto a la jerarquía de los planos, y bueno, que eso es trabajar correctamente. Por ejemplo, que el producto, si estamos desarrollando un edificio en la Municipalidad de Córdoba, un plano con formato municipal, otro desafío con el que se van a encontrar al ejecutar el proyecto y sumado a la situación actual y el tiempo de las reuniones virtuales, es que van a tener que optimizar la expresión escrita y oral, porque el documento que ustedes van a entregar del proyecto final es un documento escrito en formato PDF, donde tienen que poder transmitir claramente todo el desarrollo técnico que realizaron. Entonces, eso es una habilidad que se desarrolla con práctica, que a lo largo de la carrera fueron entregando trabajos prácticos. Toda esta generación ya fueron alumnos nuestros en otras materias, entonces, por lo menos en las cátedras que yo he participado, siempre les hemos pedido el tema de la prolijidad, trabajos prácticos que se entreguen. Esto ya no es un trabajo práctico, es el trabajo final de la carrera, entonces tiene que cumplir determinadas condiciones y requisitos en cuanto a la presentación, que también les vamos a subir algunos lineamientos, pero yo quiero recomendar, si pueden, que desarrollen esto de cumplimentar con una cátedra, que es el objetivo de hoy. Es una habilidad para la vida profesional muy valiosa, porque el día no vamos a ser los docentes, va a ser un componente, un cliente al cual ustedes le van a tener que poder transmitir la idea y mostrar el trabajo técnico que desarrollaron con calidad.
por lo cual eso también es una habilidad que la van a pulir en este trayecto de trabajo, pero que también se desarrolla. Y lo notamos en muchos trabajos pero se puede mejorar. Entonces es importante que ustedes se esfuercen en expresarse correctamente en el ámbito técnico. Eso en realidad Sí. como un corolario a los comentarios que hacías. Sí, sí, justamente lo que seguía era eso, la redacción debe realizarse en lenguaje técnico en forma clara, sin errores de ortografía. Digamos, la verdad que no tendríamos que aclarar esto, pero es muy común, digamos, que aparezcan por ahí, digamos, escritos con errores. Es muy importante esto también, que el contenido en sí de todo el proyecto debe ser desarrollado por el grupo, ¿sí? Eventualmente si toman, digamos, algún texto o se apoyan en alguna bibliografía en particular, cuando incorporen en el escrito algún elemento que no ha sido desarrollado por ustedes, tienen que citar en todo caso la fuente, o sea, tienen que marcarlo o resaltarlo de alguna manera y citar la fuente de lo que no sea desarrollado por ustedes. Muchas veces ustedes se van a apoyar en datos estadísticos, en datos, digamos, que puedan tener o que puedan encontrar, digamos, dentro de alguna publicación en particular, tienen que citarlos, ¿sí? Otras veces ustedes mismos van a ser quienes se generen las encuestas o las estadísticas que hagan falta, o los censos de tránsito, o lo que fuera, si están desarrollando una obra vial, o van a ir a una inmobiliaria y van a tomar datos ustedes en forma particular, o van a conseguir datos, digamos, sobre emprendimientos, si se trata de alguna construcción de edificio. Bueno, depende, digamos, de cómo obtengan el dato, tienen que dejarlo aclarado dentro del texto. Finalmente, una vez que avancen en la resolución, para la evaluación del proyecto, cuando el proyecto tiene un nivel, digamos, adecuado y ya está acorde como para ser aprobado y para defenderlo en el examen final, entonces ustedes van a elaborar una presentación que puede ser PowerPoint, Prezi, bueno, con la herramienta que elijan, y van a tener que presentar el proyecto, ¿sí? En oportunidad de hacerlo en forma presencial, disponíamos de un aula muy bien equipada dentro de la facultad, donde lo que hacíamos era invitar a familiares, amigos, bueno, quienes quieran ustedes que lo acompañen en la presentación, y poder mostrar todo lo que han resuelto. Como eso no se puede hacer, digamos, ahora, lo estamos haciendo de manera virtual, así que esto lo vamos a ir manteniendo mientras se dé este contexto, y entonces, bueno, la presentación se realizará de manera virtual. También van a poder invitar a la reunión de la presentación, digamos, a quien ustedes consideren, y el objetivo es que en 1 hora, es el tiempo que tienen para la presentación, puedan mostrar todo lo que han resuelto. Parte de la calificación depende de esta instancia. Es tan importante como poder desarrollar y llevar adelante un proyecto, también poder mostrarlo, poder transmitirlo, poder venderlo de alguna manera, si se quiere, de la mejor manera y dentro de los tiempos con lo que se puede contar, que en general son cada vez más escasos. O sea que hoy por hoy, digamos, dada la velocidad con la que se presentan todas las cosas, hay que tener capacidad de poder resumir en un determinado tiempo y mostrar todo lo que implica el desarrollo de un proyecto. De eso se trata básicamente la evaluación. Bien. Bueno, estos son lineamientos generales. Este documento se los voy a subir ahora, finalizada la clase de autogestión, para que lo puedan tener disponible. Si tienen alguna consulta, inquietud, pueden comentarla. Hola, buenas noches, ingeniero. Sí, yo Sí. tengo una duda sobre el tema de la presentación. ¿Sí o sí tiene que ser en julio o qué tiempo se puede extender? Bueno, ahora justamente lo que sigue vamos a hablar del reglamento de cátedra de este ciclo, 2021-2022, y enseguida nos vamos a explayar sobre eso. Cuáles son las condiciones para el cursado, para la regularización y para la aprobación directa. Si a eso se refiere, me espero un ratito y enseguida vamos a ampliar sobre eso. Perfecto, perfecto. Si hay alguna consulta, inquietud sobre lo que hablamos hasta aquí, ¿alguien más puede plantearla?
Bien. Entonces, el reglamento, que también se los vamos a subir enseguida, habla del procedimiento para el cursado, regularización y aprobación directa. La asistencia a clase, digamos, vamos a pedir que ustedes asistan a las clases que vamos a realizar, que se van a publicar en autogestión, o sea, la vía de comunicación con ustedes va a ser a través de autogestión. Tenemos programado en principio una próxima clase para realizarla de acá posiblemente dentro de 20 días, un mes, que tiene que ver con algunos lineamientos adicionales, digamos, a esto que les hemos comentado, una vez que algunos grupos ya hayan presentado sus propuestas y, bueno, con situaciones comunes que se dan, digamos, en las presentaciones, en las valoraciones económicas, que los van a ayudar un poco en ese aspecto. Algunas clases ya tienen que ver más con las etapas más avanzadas de los proyectos, y eso lo iremos a programar para más adelante. En cuanto a las condiciones para regularizar la asignatura, ustedes tienen entonces todo el ciclo para poder aprobar el tema propuesto, es decir que van a quedar regulares quienes logren, o los grupos que logren tener el tema aprobado, ¿sí? Esto significa que ustedes tienen que hacer la propuesta con tiempo para que desde la cátedra la podamos valorar, podamos digamos, valorar la propuesta que han hecho, darle la devolución, que eventualmente si les falta algún elemento lo puedan completar. O sea que eso lleva tiempo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que nos pasa, digamos, que muchas veces en junio del año que viene hay grupos que dicen, ingeniero, que les mandamos la propuesta porque queremos quedar regulares, y la verdad que de junio a los primeros días de julio muchas veces no hay tiempo de poder valorar y que ustedes puedan aprobar el tema. Conclusión, se quedan libres, entonces tienen que volverse a inscribir, con lo que puede significar eso de que si ya están próximos, digamos, a tener las condiciones como para recibirse o terminar de rendir las materias, después les va a quedar un tiempo ahí vacante. Entonces, quienes pretenden regularizar, les pedimos que con tiempo le dediquen, digamos, a pesar de que sabemos bien, digamos, que la situación hace que muchos se puedan inscribir en la materia, estando todavía con muchos exámenes finales adeudados, incluso cursando materias, situación que no les permite tener un tiempo adecuado para poder desarrollar el proyecto. Nosotros conocemos bien esta situación, por lo tanto, las condiciones que ponemos para regularizar la materia no son, digamos, tan exigentes, pero bueno, tenemos una condición sí o sí de que como mínimo el tema tenga que estar aprobado para quedar regular. Si ustedes no logran en todo el año proponer un tema y convertirlo, digamos, proponer una idea y convertirla en tema, entonces, bueno, se van a quedar libres y se van a tener que volver a inscribir. Como debe haber pasado con muchos de ustedes que estuvieron inscriptos en el periodo anterior y no llegaron a completar la propuesta. Entonces, el tema, como les decía, debe incluir la idea, el alcance, los objetivos, la estructura de los capítulos, un plan de trabajo ostentativo y un cronograma estimativo. Una vez que el tema está aprobado, después no tenemos límite de tiempo para que lo puedan desarrollar. Lo pueden ir desarrollando a medida que vayan disponiendo de tiempo o que vayan teniendo las materias aprobadas que les permitan desarrollarlo. Quienes quieran obtener la aprobación directa, bueno, también tienen que conformar el grupo, tienen que tener el tema aprobado y tienen que resolver el proyecto completo y estar en condiciones de presentarlo en esta clase virtual antes del cierre del primer cuatrimestre de 2022. Es decir que antes de julio del año que viene, los grupos que hayan aprobado el tema y hayan completado el desarrollo pueden presentar y tienen aprobación directa. En realidad esto de alguna manera lo escribimos así por un requisito de que tiene que estar la posibilidad de que ustedes así lo realicen, pero la única forma que tuvo siempre el proyecto final de aprobarse es de aprobación directa, o sea, no hay examen adicional más que ir aprobando, digamos, el desarrollo de estos contenidos y realizar la defensa una vez que lo terminen. Es decir que si no lo terminan en julio, lo terminan en agosto, en septiembre, en octubre, cuando están en condiciones, se pide una mesa especial, si no coincide con un turno particular de examen, hacen la defensa del proyecto y con eso, digamos, concluyen con la carrera. De esto se trata. Pero en general, digamos, si ustedes conforman el grupo
y son constantes en la resolución, el término de trabajo para cuando el grupo realmente le dedica tiempo, en el término del año lo están resolviendo. Bien. Exacto. No sé si Profe. respondo, creo que esa es la pregunta que hicieron antes. Sí. No entendí bien hasta cuándo tenemos tiempo para presentar este informe. ¿Sería hasta junio del año que viene? Para aprobar el tema, sí, para no quedar libres, digamos, para quedar regulares. Bien. Una vez que Bien. quedan regulares, a partir de allí no hay tiempo, digamos, acotado para la resolución. Lo van resolviendo a medida que tienen tiempo. Bien, bien. Una vez que el proyecto está, digamos, desarrollado, nos ponemos de acuerdo y arman la presentación y se programa la fecha de examen y lo presentan. No sé si se Perfecto, refería profe. a la aprobación o a la regularidad. A la regularidad. A la regularidad, bien, bien. No Gracias. obstante, insisto en esto, tengan en cuenta que ustedes, si bien es probable que ahora estén cursando materias, que todavía les quede materia para cursar, que tengan exámenes finales para rendir, que se hayan podido inscribir, porque bueno, la condición académica así lo permite, pero claramente no están en situaciones de poder desarrollar el proyecto completo, con lo cual ustedes dicen, bueno, tenemos hasta el año que viene para presentar el tema. Insisto en que si no lo hacen con tiempo, es probable que el año que viene tampoco lleguen, digamos, a aprobarlo, o sea que vayan, si realmente quieren regularizar la materia, vayan destinándole el tiempo que hace falta para como mínimo poder aprobar el tema. Profe, una consulta. ¿Se puede Sí. presentar el proyecto en el caso que a uno de los integrantes le falta hacer una materia lectiva, por ejemplo? Sí, ¿Le sí, presenta? digamos, una vez que el proyecto está resuelto, bueno, si bien nosotros sugerimos que en general traten de buscar compatibilidad entre las materias que les falta cursar, que les falta rendir, bueno, las circunstancias individuales hacen que muchas veces alguno, digamos, pueda terminar antes o estar en condiciones, a algunos por ahí les falta alguna materia, como mínimo un integrante del grupo tiene que estar en condiciones académicas, digamos, con todas las materias aprobadas y con la práctica profesional supervisada también aprobada, para poder presentar el proyecto en el examen. Luego, quienes queden, digamos, sin las condiciones académicas, cuando las completen, notifican a la cátedra, se inscriben y se firma la aprobación. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta, comentario sobre esto? También les vamos a subir enseguida el reglamento de cátedra, autogestión. Estos dos escritos van a estar disponibles para que lo puedan tener a mano. Bueno, si no hay más consultas. ¿Cómo, Roxy? Que puestas la canal de comunicación, si tienen consultas, dudas, va a ser el de la cátedra, que está publicado El mail. también en los lineamientos a donde tienen que enviar la documentación. Sí, sí. Así que cualquier inquietud que pudiera surgir la podemos responder por ahí. Los mails, todos los mails se responden, todos los mails nos llegan. Tenemos un sistema muy claro y muy bien organizado en el seguimiento de cada uno de los grupos, entonces por ahí las correcciones tienen alguna demora propia de la cantidad de grupos, pero absolutamente todo se responde. Entonces tengan la tranquilidad que nos llegan. Sí, les voy a compartir para que ustedes puedan ver. Digamos, esta es una planilla de seguimiento que tenemos, digamos, para todos los grupos. Cada grupo tiene, digamos, fecha por fecha y cada corrección está registrada, cada avance. Fíjense las diferentes temáticas. Esto es un edificio, acá hay una estructura acústica en Villa Carlos Paz, un loteo industrial en Juárez Selman. Fíjense que
cada fecha, cada comentario, cada respuesta, todo está registrado es una planilla interna de trabajo nuestra, pero bueno, todo lo que ustedes hagan, digamos que toda la comunicación que mantengamos con ustedes a través del mail va quedando registrado, y los avances y el seguimiento. Así que, bueno, por eso la vía de comunicación es el mail, y a través de allí vamos a hacer el seguimiento hasta tanto, y ojalá que cuanto antes podamos volver a la actividad presencial. Bueno, entonces, muchas gracias. Las próximas clases las vamos a comunicar por autogestión. Enseguida les subimos estos documentos. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Roxy. Y entonces estamos, Gracias, Fabián. estamos a la espera de que los grupos que se puedan ir conformando puedan enviar las ideas para poder ir convirtiéndolas en temas y poder desarrollar los proyectos. ¿Bien? Gracias, profe. Perfecto, profe. Gracias a todos.